Ministerio Conéctate a Jesús. Seminarios Editoriales presenta la serie Felipa, el Ministerio Conéctate a Jesús. Seminarios de Teología y seminarios y tutorías ISU. Somos mucho más que cursos y clases privadas. Presentamos la serie Feliz para Siempre en su tercer trimestre. El devocional Reflejemos a Jesús. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, pedimos su dirección a la hora de escuchar y analizar el devocional Reflejemos a Jesús para el día de hoy. Porque sí. Amén. La familia Padilla nos... Todos tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. ¿Has intentado obviar una respuesta? Reflejemos a Jesús de Elena G. de Huay, 9 de noviembre. La influencia de Jocabed sobre la vida de Moisés. Por la fe, Moisés, hecho ya hombre, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25. Cuando quedó privado del cuidado protector del hogar de su infancia, Moisés era menor que José y Daniel, y sin embargo ya habían amoldado su carácter los mismos instrumentos que amoldaron la vida de aquellos. Pasó solamente 12 años con su parentela hebrea, pero durante ese tiempo puso el cimiento de su grandeza una persona de fama poco pregonada. Jocabed era mujer y esclava. Su destino en la vida era humilde y su carga pesada. Sin embargo, el mundo no ha recibido beneficios mayores mediante ninguna otra mujer con excepción de María de Nazaret. Sabiendo que su hijo había de pasar pronto de su cuidado al de los que no conocían a Dios, se esforzó con más fervor aún para unir su alma con el cielo. Trató de implantar en su corazón el amor y la lealtad a Dios, y llevó a cabo fielmente esa obra. Ninguna influencia posterior pudo inducir a Moisés a renunciar a los principios de verdad que eran el centro de la enseñanza de su madre. Del humilde hogar de José, el hijo de Jocabed pasó al palacio de los faraones, al cuidado de la princesa egipcia que le dio la bienvenida como a un hijo amado y mimado. Moisés recibió en las escuelas de Egipto la más elevada educación civil y militar. Dotado de grandes atractivos personales, de formas y estatura nobles, de mente cultivada y porte principesco, y renombrado como jefe militar, llegó a ser el orgullo de la nación. El rey de Egipto era también miembro del sacerdocio y Moisés, aunque se negaba a tener parte en el culto pagano, fue iniciado en todos los misterios de la religión egipcia. Siendo aún Egipto en ese tiempo la nación más poderosa y civilizada, Moisés, como soberano en perspectiva, era heredero de los mayores honores que el mundo le podía otorgar. Pero su elección fue más noble. Por el honor de Dios y el libramiento de su pueblo oprimido, Moisés sacrificó los honores de Egipto. Entonces Dios se encargó en un sentido especial de su educación. Todavía tenía que aprender a depender del poder divino. Moisés pasó 40 años en los desiertos de Madián como pastor de ovejas. En el cuidado de las ovejas y los tiernos corderitos debía obtener la experiencia que iba a convertirlo en un fiel y tolerante pastor de Israel. En medio de la solemne majestad de la soledad de las montañas, Moisés se encontró solo con Dios. Allí desapareció su engreimiento. La grandeza de Egipto yace en el polvo, pero la obra de Moisés nunca podrá perecer.
Los grandes principios de justicia para cuya instauración él vivió son eternos. La educación, páginas 61 a la 63 y 69. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com. Agradecemos a la familia Padilla por el mensaje recibido, presentado a través del devocional Reflejemos a Jesús, cuyo título para hoy es La influencia de Jocabed sobre la vida de Moisés. Pasemos ahora al análisis físico de este devocional, presentado tan bellamente en la matutina Reflejemos a Jesús. Hebreos 11, 24 y 25 nos da el versículo clave a analizar. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, dice el pasaje, llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por supuesto, vamos a analizar este texto por secciones como lo hemos hecho con los textos anteriores. Trataremos de entender cómo la influencia de Jocabed impactó la vida de Moisés, según lo que se relata en el pasaje que hemos escuchado. Primero, miremos la introducción. La autora comienza destacando la importancia de la fe de Moisés y su elección de no llamarse hijo de la hija del faraón. Esto establece la premisa de que Moisés hizo elecciones basadas en su fe en Dios, que serían cruciales para su vida. Segundo, la influencia de Jocabed. El texto se centra en Jocabed, la madre biológica de Moisés y también la que lo educó. A pesar de su condición de esclava y la dura vida que llevaba, se destaca su impacto en la vida de su hijo Moisés. Jocabed es presentada como una figura que moldeó el carácter de Moisés en sus primeros años, mientras fue contratada como nodriza o como nana de Moisés. Recordemos que la hija del faraón rescató a Moisés de las aguas del río Nilo, mientras ella se encontraba en ese río y que la madre de Moisés, guiada por el Espíritu de Dios, lo colocó en una canastita que flotaba. Y allí, inteligentemente, entre la madre y la hermana, se la ingeniaron para que la hija del faraón se encariñara con este bebé y lo adoptara, contratando a su propia madre, saber que era su propia madre, para que lo cuidara. Interesante, ¿verdad? Tercera sección. La enseñanza de Jocabed. La autora Elena G. de White, que escribe este
relato. Explica que Jotabet inculcó en Moisés el amor, la lealtad a Dios. A pesar de las circunstancias difíciles, se esforzó por unir el corazón de su hijo con el cielo. Le enseñó principios de verdad que se convirtieron en el núcleo de su fe. Esto muestra cómo una madre influyó en el carácter y la fe de su hijo, incluso en circunstancias adversas. Y me trae a colación la importancia de que usted seleccione la persona correcta cuando usted como madre o como padre que van a trabajar. ¿Quién educa a sus hijos? ¿Quién queda en casa educando, realmente educando? Entonces, eso tiene que analizar, porque es la persona que queda con sus hijos la que va a influir en ellos, en su futuro. Si usted deja a sus hijos en manos de una persona solo para que lo cuide, no solo lo está cuidando, lo está educando. Cuarta sección. La educación de Moisés en él. Ahora acá viene otra parte que ya no se da en el hogar, entonces se da afuera. La sección describe cómo Moisés, a pesar de los faraones, y recibió la educación más alta de ya no estaba al alcance de su madre. Ahora estaba a merced de los instructores egipcios. Moisés se destacó en muchas áreas y se convirtió en un personaje prominente en la sociedad de Egipto. Sin embargo, se enfatiza que Moisés se negó a participar en el culto pagano, lo que muestra su lealtad a Dios y la influencia de su verdadera madre, quien lo tuvo en su cuidado, lo tuvo bajo su cuidado en sus primeros años. Vayamos ahora a la elección de Moisés. La elección de Moisés. A pesar de tener el potencial de ser el soberano de Egipto, Moisés eligió sacrificarse por el honor de Dios y la liberación de su pueblo oprimido. Este acto de elección muestra su valentía y su compromiso con Dios. Moisés escogió y el pasaje es claro, pero Moisés escogió servir. Desde el momento en que Moisés rechaza participar del culto pagano, Moisés está escogiendo servir a Dios. Todo gracias a la influencia de su madre biológica. Sexta sección. Educación en el desierto. Cambió el aula de clase. Moisés pasó 40 años como pastor de ovejas en el desierto de Madián. Esto representó un cambio radical en su vida, pero también fue un periodo de preparación espiritual. En su labor de pastor, obtuvo la experiencia que lo convertiría en un líder pasivo para el pueblo de Israel. Este Moisés era líder. Fue educado por los egipcios, los profesores y los instructores de Egipto para ser líder, para ser el sucesor del faraón. Sin
embargo, esa formación que Moisés estaba deficiente. No era la que Dios quería para él, pero tenía sus razones de ser. Mire, a los que aman a Dios, todo lo que le ocurre es para su bien. Y lo que le ocurrió a Moisés antes de pasar al desierto de Madián fue por su bien. Todas esas instrucciones que Moisés recibió formaron parte de lo que Moisés llegó a hacer. Séptima sección. Encuentro con Dios en el desierto. En medio de su experiencia en el desierto, Moisés se encontró solo con Dios. Esta soledad le permitió cambiar su actitud y humillarse ante la majestad divina. Esta soledad le permitió cambiar de actitud y humillarse ante la majestad divina. Soledad. Un momento crucial en la vida en que comenzó a comprender la grandeza de Dios. Ahora Moisés ya no era el hijo de la hija del faraón. Ahora Moisés tendría que ser el hijo del Dios con una misión. El Dios eterno con una misión. Conclusión. La autora concluye señalando que la grandeza de Cristo ha quedado en el pasado, pero el trabajo y los principios de justicia que Moisés vivió son eternos. Este pasaje destaca cómo la influencia de la madre de Moisés, Jocabed, fue fundamental en la formación de su carácter y su fe. También enfatiza la importancia de su elección de seguir a Dios en lugar de disfrutar de los honores terrenales y cómo su tiempo en el desierto fue esencial para su preparación como líder de Israel. Había sido preparado para liderizar Egipto, pero Dios quería que liderizara a un pueblo más grande que él. Sí. La grandeza de Egipto ha quedado en el pasado, pero el trabajo y los principios de justicia que Moisés dio son eternos. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos el gozo de poder participar de estas lecciones que nos impartes a través de la vida de Dios. Le damos, pues, Dios, para que tengamos atención y estemos claritos de qué espera usted para nosotros. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús, en la voz de tu hermano en Cristo, José Moreno. La invitación es para que se quede con nosotros, que ya viene nuestro cuarto segmento de la escuela sabática para nuevos creyentes y la cápsula de la historia denominacional. Ya regresamos.